Karen, yo tengo una duda. ¿Ese pantalón tuyo es negro con rayas blancas o blanco con rayas negras? Pues Pipe, son dudas de, como por ejemplo, uno, ¿por qué no podrá estornudar con los ojos abiertos? Hola, hola, ¿cómo andan? Qué bueno verlos. Gracias. ¿Y qué hacen por aquí hoy? Pues a trabajar, ¿no? ¿Listos para el programa? ¿Cómo así? ¿Cuál programa? Si hoy no hay programa, 28 de diciembre, fin de ¿cómo año. no? Sí, ¿cómo así, programa. Mauro? Pásenlo por inocentes. Sí. Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? Pues yo ni siquiera hice nota. ¿Cómo yo- así que no hiciste? Yo tampoco preparé nada, Mauricio. ¿No hicieron nota? ¿Cómo así? Pásenla por inocentes. Ay, no, pues tan chistositos. ¿Vienen aquí a mamar gallo? No, aquí no se viene a mamar gallo, se vienen a trabajar. ¿Saben qué? Les voy a pasar, con perdón de ustedes, un memorando a personal de esto que acaba de pasar. Hoy no hay programa, muchachos. ¿Qué? Pásenla por inocente, vamos a grabar. Se acaba el año 2022, un año lleno de cambios en el mundo y en Colombia, pero para saber exactamente qué pasó con la economía colombiana, vamos a analizar, como en una película de Sergio Leone, lo bueno, lo malo y lo feo de la economía en el año 2022. Y Pipe, terminando año, ¿tienes amigos o parientes que se van de vacaciones al exterior? Sí, Mauro, tengo amigos y parientes y estuve analizando un poco cómo los viajeros al exterior están afectados un poco por la devaluación del peso colombiano. Afectados por la devaluación, pero hay gente previsiva y muy ahorradora como Karen, que en lugar de irse de vacaciones al exterior, guarda la platica y dice, ¿en cuál de los CDTs voy a poner esta platica? Tenemos una entrevista con el CEO de Mejor CDT que nos explica cómo funciona esa plataforma que les permite comparar la mejor opción de inversión. Y aparte de eso, Karen, las MIPYMES, los chiquitos, los que no tienen generalmente fuerza en la economía, aunque tienen una inmensa participación en el PIB, se agrupan. ¿Qué es eso del Club de las MIPYMES? Así es, Club Pyme es la nueva alternativa para conectar inversionistas con estos pequeños y medianos empresarios que necesitan financiación. Todo esto en Impacto Económico que aquí arranca en este momento. El año 2022 para la economía estuvo marcado por muchos matices. Por un lado vimos noticias positivas, pero también teníamos reforma tributaria, elecciones que de alguna manera afectaron, pero ese resumen con todos los detalles los tiene Mauricio Reina, de que vamos a hablar hoy en este último programa del año. Karen, hay tantas cosas que pasaron en el 2022 que, como diría Pipe, aquí hay que separar unas cosas de otras porque si no nadie entiende nada. Por eso hemos decidido hacer un análisis de lo bueno, lo malo y lo feo de la economía en el año 2022 para tratar de discernir qué fue lo que sucedió en el campo económico. Arranquemos por lo bueno, y lo bueno tiene que ver con una inmensa recuperación de la economía colombiana, más vigorosa esa recuperación que la de muchos países. Vean ustedes el siguiente gráfico que ayuda a comparar el comportamiento de los distintos países de América Latina, los principales, con la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué es este gráfico? Es un índice compara todas las economías en el mismo punto antes de la pandemia, año 2019, cómo se deterioraron durante la pandemia. Colombia es el amarillo, Perú como referencia es el rojo, y vean ustedes la recuperación que se va dando de las distintas economías. Colombia va trepando, y en el 2022, sorpresa, para darnos palmaditas en la espalda, Colombia tiene el mejor comportamiento de la región, saliendo de la pandemia, incluso superando a Chile, que era el que venía liderando hasta el año pasado. Y en las casas uno dice, no, pero crecimiento y porcentajes y comparaciones e índices, muéstreme algo que me afecte a mí. Pues veamos el efecto positivo que tuvo esa recuperación en el mercado laboral. Este es el desempleo en Colombia. Antes de la pandemia viene la disparada del desempleo con la pandemia, ingreso solidario, gente en la olla, etcétera, y viene la recuperación del mercado laboral. Y hoy cerramos el año con un desempleo inferior al que teníamos antes de la pandemia. El lado bueno de la economía colombiana, Karen y Pipe, recuperación vigorosa y un aumento del empleo bastante importante. ¿Y qué es esa cara, Pipe? ¿No te gusta pues lo bueno de la economía? Pues yo la verdad no entiendo nada, Mauro. Todo este año dando lora que la inflación, que la informalidad, que las exportaciones, preocupados y preocupando a los televidentes, entonces ahora todo es bello. Pues te agradezco mucho eso de dar lora, pero bueno, aquí tratamos de explicar los problemas y lo que estamos tratando de ver es que creció tanto la economía colombiana y tan rápido que se le aflojaron unas tuercas. Eso es lo malo del año 2022, el afloje de tuercas. Dos tuercas en concreto por producto del gran crecimiento de la economía. La primera de ellas, el desequilibrio fiscal.
Colombia creció de manera tan vigorosa en gran medida porque el gobierno gastó mucho más de lo que recogía en cuanto a ingresos tributarios y otros ingresos del gobierno. Vean ustedes, este es el déficit fiscal de los principales países de América Latina. Una vez más, Colombia es el amarillo. Vamos más o menos parejos por aquí antes de la pandemia. En la pandemia todas las finanzas públicas se deterioran, pero en el año siguiente se empiezan a recuperar rápidamente en Perú, en México, en Brasil, gran recuperación, pero hay dos países que no se recuperaron, que no hicieron un apretón del cinturón: Colombia y Chile. Coincidencialmente, en Chile había elecciones de un plebiscito por una nueva constitución, la perdió el gobierno, y en Colombia había elecciones presidenciales, la perdió el gobierno que salía y terminamos con un gobierno de una corriente política distinta. Pero nos quedamos con un gran déficit fiscal. Y obviamente no es la única tuerca que se le ha aflojado a la economía colombiana. Hay otra que afecta el bolsillo de todos nosotros y es la inflación. ¿Cómo no hablar de la inflación como un aspecto malo de la economía en el año 2022? Vean ustedes cómo va trepando. En el noviembre llegó casi al 12,5%. Se le come el ingreso a la gente, el bolsillo a la gente, y es uno de los problemas malos de la economía colombiana durante 2022, Karen. Pues Mauricio, si eso es lo malo, yo no me quiero imaginar que nos tienes preparado para mostrar lo feo de la economía. Lo feo es algo de lo que hablamos en este programa varias veces durante 2022. La tasa de cambio, el precio del dólar, la disparada del dólar. Aquí está, el peso del dólar se devaluó fuertemente, el peso se devaluó fuertemente, y eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Una vez más comparamos a Colombia con otros países de América Latina. Los igualamos todas las monedas de los principales países de América Latina, el valor de las monedas, al comienzo de este año, y vemos cómo va siendo su evolución. Vean, por ejemplo, lo que pasa por acá. Argentina. Y Colombia es el campeón. Tienes razón, Pipe. En primer lugar, Argentina. Lástima que este campeonato funciona al revés, porque mayor devaluación muestra mayor debilidad de las economías. Qué bueno que los argentinos se ganaron la Copa Mundial de Fútbol, porque en la Copa Mundial de la Economía les va bastante mal. Y no está la situación para hacer chistes, porque Colombia está de segunda moneda más devaluada de la región en este año, y eso evidentemente tiene que ver con dos factores. El primero de ellos, el gran desequilibrio externo. ¿Qué es esto del desequilibrio externo? La diferencia entre todo lo que le vendemos al mundo, que nos produce dólares, y todo lo que le compramos al mundo, que significa gasto de dólares. Vean ustedes que la mayoría de países de América Latina tienen un desequilibrio persistente, estructural, déficit. Ese déficit se aumenta durante el año 2021 y en concreto se aumenta en el caso de Colombia y en el caso de Chile. Y hoy una de nuestras grandes vulnerabilidades es que tenemos ese gran hueco externo por llenar. Por eso no es raro que el dólar de tantas vueltas sea tan volátil y haya aumentado tanto, Karen. Ahí lo tienen ustedes, el resumen ejecutivo de lo bueno, lo malo y lo feo, todo lo que sucedió en resumen en la economía para este año 2022. Y ustedes no se desconecten el próximo año, porque le vamos a seguir la pista a la economía para este nuevo año que viene. Mucha gente viajando por estos días, pero no tanto al exterior porque se encareció mucho el dólar. Karen, hiciste notas este año desde Chile, desde Argentina, desde Brasil, pero ahora con un dólar más baratico. Ahora, ¿quién viaja con este dólar? Uy, sí, Mauricio, y si en ese momento uno lo sufrió, yo no sé, a mí no me tocó ir a Las Vegas, sino a La Vega, Cundinamarca. Pero ¿cómo es todo esto, Pipi? Mauro, Karen, pues estuve hablando con una colombiana viajera que ha estado en Europa y varias partes del mundo, casi que le toca recurrir a los milagros para viajar por la moneda colombiana. ¿Cómo es el turismo al exterior en época de dólar caro? La nota de Pipe. Llegó diciembre con su alegría y con el arrastre de un dólar alto durante todo el año. ¿Cómo viajar al exterior con un dólar tan alto y un peso que no rinde afuera? Laura Durán es una viajera colombiana que en estos momentos está en Portugal y los últimos 4 meses ha recorrido una parte del mundo. Estoy en este momento en Portugal, estuve en Israel, bueno, primero en Miami, luego en Israel, luego en Madrid y ahora en Portugal. Explica que le ha tocado recurrir a los milagros. Para mí es un milagro, pero sí, es como cada vez que voy a comprar algo, que voy a cambiar dinero, claramente compré dólares antes de venirme y estaban a un precio muchísimo mejor. Guardé dólares para hacer cambios todo el tiempo y así me funcionó más, pero ya cuando fui a usar mi tarjeta, obviamente nos da súper duro el cambio. Y por supuesto, a un sinnúmero de estrategias para hacerle frente a la devaluación de la moneda colombiana.
Tienes que decidir si compras, no sé, qué vas a desayunar, porque las proteínas son un poco más costosas que otras cosas. Entonces ahí empiezas a decidir qué es lo que necesito para mi día, con qué puedo comer y con qué puedo estar bien y que mi cuerpo tenga energía, pero al mismo tiempo no voy a comer todo lo que como en Colombia. Pero ojo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No por ser más costoso viajar al exterior, los colombianos están dejándolo de hacer, sino que lo digan las agencias de viajes. Hemos visto de manera grata que igual se siguen vendiendo los programas. Y aquella persona que se planifica y su sueño es viajar al exterior, independientemente de los valores del dólar, pues logran su cometido, planifican un viaje, lo pagan a cuotas y poco a poco logran ese sueño. Y no son solo las agencias. Migración Colombia proyecta que 2022 podría ser el año en el que más colombianos salen al exterior. Colombianos que viajan al exterior. 2018, 4.3 millones. 2019, 4.4. 2020, 1.2. 2021, 3. Proyección 2022 entre 4.9 y 5.1 millones. Las agencias certifican estos sacrificios de personas como Laura Durán, que están haciendo uno que otro sacrificio, pero siguen conociendo. Por el alza del dólar se restringen un poquito más en la compra. Digamos que si antes se pensaba en un programa de 8 días o un programa más lejano, ahora se busca un programa en una zona cercana, que sería Caribe o hacia Estados Unidos. Y lo otro es que el tiempo lo disminuye. Así viajan y viajan los colombianos por el mundo, aprendiendo de nuevas culturas y lugares. Las personas que tienen otras monedas, como los americanos o los europeos, siempre como que tratan de ayudarte, ¿sabes? Y es como, no gastes tus pesos colombianos, nosotros te ayudamos. Es como, nosotros sabemos lo duro que te da, así que te vamos a ayudar. Si no, hay que preguntarle a los argentinos en el Mundial de Qatar. Esto une a los argentinos y colombianos, una demostración que cuando se trata de viajar no hay devaluación de la moneda que valga. Termina el año 2022 con altas tasas de interés y en el 2023 van a seguir subiendo. En ese entorno la mejor inversión quizás sea un CDT. ¿Pero cuál? No se pierdan la entrevista que tenemos a continuación con Carlos Correa, el CEO de Mejor CDT, la plataforma que le dice dónde poner su inversión. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y en cualquier hogar colombiano hay un protagonista que es el CDT, un certificado de depósito a término, su plata segurita con un rendimiento asegurado, pero vaya usted a abrir uno, resulta que en la cuadra de al lado le ofrecen una mejor tasa de interés, el mejor plazo está en el banco de al lado, mejor dicho. ¿Cómo resolver eso? Tenemos con nosotros a Carlos Correa, quien es la cabeza de Mejor CDT. Él nos va a explicar de qué se trata. Bienvenido, Carlos, a Impacto Económico. Mauricio, un gusto estar acá. Suena muy bien, Mejor CDT. ¿Qué es eso de Mejor CDT? Mejor CDT es una plataforma para que las personas puedan encontrar cuál es el banco más rentable para una inversión en CDT, puedan abrirlo sin tener que salir de su casa y totalmente gratis. Y la razón por la que creamos esta plataforma es porque las personas decían, yo quiero abrir un CDT, pero no sé cuál es el banco más rentable y me toca ir a hacer filas. Yo no quiero hacer esas filas si ya tenemos tanta tecnología hoy en día. Bueno, generalmente los bancos van cambiando las condiciones de los CDTs de un día para otro y resulta que uno lo llama a un asesor y le dice, vea, hoy tenemos el CDT no sé qué, mañana lo llama otro asesor. ¿Ustedes cómo hacen para tener la información de todas las instituciones financieras en tiempo real? Lo primero que hacemos es ir a cada página web de cada banco y leer las tasas que tienen publicadas. Y estas tasas se mantienen actualizadas porque la superintendencia le pide a los bancos que mantengan estas tasas públicas y al día. Entonces nosotros averiguamos cuánto es esa tasa de manera que cuando el usuario consulte siempre tenga la información de momento. O sea, ustedes hacen el trabajo que uno tendría que hacer por cuenta de uno comparando aquí y allá, que me muevo de un lado para otro, pero hay un factor detrás de esto, Carlos, que es el riesgo. Generalmente uno dice, me voy con la institución que conozco, esta quién sabe si será, aquella será que me ofrece una buena seguridad. ¿Cómo manejan ustedes el tema riesgo cuando la gente va a comparar distintos CDTs? Esa es una pregunta muy importante y resulta que el negocio de los bancos es prestarle plata a la gente. Entonces, cuando uno está tratando de escoger un banco para abrir un CDT, uno tiene que mirar que el sector al que le estén prestando sea un buen sector y el banco tenga unas finanzas saludables. Un dato muy interesante para los colombianos que le saquen el jugo al CDT es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda,
asegura las inversiones del CDT hasta por 50 millones. Esto lo hace una entidad que se llama Fogafín. Entonces, si yo voy a un banco pequeño o a un banco grande, a un banco que tiene 100 oficinas o a uno que tiene 10 oficinas, tengo asegurado mi dinero hasta por 50 millones de pesos de parte del gobierno. Bueno, y a veces hay gente que dice, tengo un CDT, pero se me va a vencer en 90 días, necesito la plata ahora mismo. Hay un mercado secundario para los certificados de depósito a término. ¿Ustedes también ofrecen ese servicio de mercado secundario o alguna pista, alguna indicación de para dónde agarrar? Ese es uno de los dolores más grandes que tiene la persona. El CDT tiene unas ventajas y unas desventajas. Una de las desventajas grandes es que yo no puedo acceder a mi dinero antes si lo necesito por alguna situación o alguna emergencia. Me toca ir o a negociarlo con un familiar o un amigo que me ayude dándome el dinero que necesito a cambio de yo darle el título, o me toca ir a la bolsa de valores, lo cual me cuesta porque una comisionista de bolsa me va a cobrar por ese servicio. Nosotros en Mejor CDT inventamos el CDT flexible, que es un servicio en el cual el usuario, si llega a necesitar ese dinero antes por alguna situación de emergencia que tenga, nosotros nos vamos a hacer ese amigo que le compra su CDT de manera inmediata. Entonces la persona tiene una emergencia hoy, el día de mañana tiene el dinero de su CDT hasta por 10 millones de pesos sin ningún costo. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que la gente se anime a tener más y le saque provecho a las inversiones de rentabilidad segura del CDT. A estas alturas ya la gente se estará preguntando en su casa, bueno, si es tan buen negocio, ¿de dónde sacan la plata? ¿Ustedes cuál es el modelo de negocio? Es decir, Mejor CDT, ¿de dónde saca su propia rentabilidad? Mejor CDT es un servicio gratuito para los usuarios porque los bancos cubren nuestros costos. Los bancos cubren nuestros costos porque no necesariamente tienen una buena página web, un buen canal de atención, no necesariamente tienen oficinas en todos los lugares del país. El banco más rentable, si no tiene oficinas en apartado, ¿cómo hace ese cliente que está en apartado? Nosotros somos ese canal digital y los bancos nos cubren ese costo por ese lado. Muy bien, y desde la perspectiva de la apertura del CDT, el otro gran dolor de cabeza de la gente, tengo que ir a hacer el trámite, esperar la cola en la ventanilla. ¿Cómo logran ustedes ser esa puerta de entrada para abrir CDTs en una cantidad de instituciones financieras que ya me dirás el número? Lo primero es que el gobierno ya permite que las personas puedan abrir una cuenta bancaria de manera digital. Ya hay una regulación que permite que la gente con firma electrónica pueda hacerlo. Entonces lo que nosotros hemos hecho como compañía tecnológica es montar todo ese proceso digital y fácil para que el banco que no lo tiene lo pueda empezar a ofrecer de la noche a la mañana. Eso es lo primero. Entonces la gente se registra en nuestra plataforma, llena sus datos, nosotros por detrás enviamos toda esa información al banco, el banco constituye el CDT para la persona y la persona no tuvo que salir de su casa. Ustedes haciendo lo que hacen van conociendo muy bien el perfil del ahorrador colombiano, las necesidades de los ahorradores colombianos, conocen las instituciones financieras y a gente pila como ustedes se le ocurre de repente, nuestra próxima línea de negocio es esta. ¿Cuál es? Hay varias, pero déjame te cuento un par de datos primero. En Colombia, solo 2 de cada 100 personas tienen un CDT. Ese número en Estados Unidos es 11 de cada 100 y en Europa es 14 de cada 100. Entonces lo que estamos viendo es una oportunidad de que el mercado total crezca. Solo este año, que las tasas han subido un montón y ahorita te voy a contar un poco más, el dinero total invertido en CDTs creció un 30%. Y del 2009 acá se ha multiplicado en 3 veces el dinero total invertido. Entonces, por un lado, es un producto que la gente usa y que la gente cada vez usa más y nosotros estamos tratando de ayudarle a la gente a que ese 2 de cada 100 se vuelva 5 de cada 100 y 10 de cada 100 como en el caso de Europa y Estados Unidos. Entonces, por un lado, estamos muy enfocados en eso. Una de las cosas difíciles para un emprendedor decir que no, pero estamos muy enfocados en eso. Y lo otro dato que te puedo contar es, de nuestros usuarios, 2 de cada 3 nunca habían tenido un CDT antes en su vida. Entonces están aprendiendo a invertir en una opción muy segura, sin correr tanto riesgo, asegurado por el gobierno, gratis, porque el banco cubre nuestros costos y sin salir de su casa. Hoy en día, con la situación de la inflación y la situación de las tasas de interés, van ustedes a cualquier entidad financiera y les dicen, vea, la opción es poner su plata en un CDT. ¿Es cierto eso o no? Es cierto, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero es que no todos los bancos ofrecen la misma rentabilidad como tú nos contabas. Para darte un número, hoy, el banco con más oficinas de todo el país está ofreciendo 10% de rentabilidad si abres tu inversión a un año. Hay bancos que ofrecen el 16% de rentabilidad si abres tu inversión a un año también. ¿Qué significa eso? Si yo abro una inversión por 10 millones de pesos, me van a entregar 1.600.000 de rentabilidad. No tuve que hacer nada, no tuve que estar pendiente del negocio. Es una opción de inversión mucho más simple y mucho más sencilla. Entonces, por un lado, no todos los bancos ofrecen la misma rentabilidad. Y por otro lado, cuando abres el CDT, pues tienes la limitación de no poder sacarlo. Entonces, con este servicio que tenemos extra, estamos tratando de incentivar que más personas lo tengan.
Ahí hay un dato, hoy en día 6 puntos de diferencia para un mismo CDT en dos entidades financieras. ¿Cómo se enteran ustedes? Pues en este mejor CDT que les permite tener información de todo el mercado y abrirlo automáticamente. Gracias, Carlos, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, un gusto. Colombia es un país de pymes. Las pequeñas y medianas empresas son responsables de más del 80% del Producto Interno Bruto y de buena parte del empleo en Colombia. Pipe, ¿sabías eso? Sí, sabía eso, pero yo creo que podrían ser un poquito más importantes si aprenden unas de otras, ¿o no, Karen? Así es, y ya pueden aprender unas de otras cuando se asocian a través de un ente muy interesante llamado Club Pyme, que incluso involucra en este proceso inteligencia artificial. ¿Qué es el Club Pyme? La nota de Karen. Las pymes son realmente las que mueven la economía. El 98% de las empresas son pymes y representan el 78% del empleo en el país. Además, realizan un aporte al PIB de más del 40%. Sin embargo, tienen problemas para sobrevivir. Sobre las alternativas que tienen las empresas pequeñas y medianas para enfrentar los obstáculos, conversamos con John Linares, socio fundador de la iniciativa Club Pymes en Colombia. ¿Qué es Club Pyme y cómo funciona? Pues mira, básicamente Club Pyme nace desde una necesidad de poder fortalecer a las pymes. Ustedes tienen claro que el 90% de las pymes mueren al 5º año, el 50% de las pymes mueren al 3er año y estuvimos evaluando el por qué, siendo empresas que tienen un buen producto o un buen servicio, pero no logran ser sostenibles en el tiempo. Entonces Club Pyme nace de esa necesidad que tienen y nosotros tratamos de crear un ecosistema que les va a permitir el fortalecimiento de los diferentes componentes que tienen. Uno de los pilares de trabajo de Club Pymes es el acompañamiento financiero. El modelo de negocio tiene que estar aprobado y justo allí es donde empieza el recorrido para darles ese acompañamiento que tanto necesitan las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo, por ejemplo, puede una empresa aplicar este ecosistema de Club Pyme y qué va a encontrar cuando aplique, ¿no?, a este ecosistema? ¿Con qué se va a encontrar? Claro que sí. Mira, las pymes en este momento tendrán que postularse a través de nuestra página web. Ahí se hace un análisis, van a tener un análisis 360 grados y los empezamos a conectar con varios actores que sean fuertes en cada uno de sus ramos. Hay empresas que realmente necesitan un fortalecimiento de deuda financiera y nos hacemos el contacto y los ayudamos a estructurar para que puedan llegar correctamente a estos recursos. A veces no es solamente que la pyme no tenga las capacidades para llegar, sino que hay que saber llegar. También buscamos desde el punto de vista, las conectamos con bancas de inversión. Entonces Club Pyme ayuda a estructurar, buscar y unir las puntas con los fondeadores correctos y poder seguir escalando en el mejor momento. Club Pymes busca ser ese conector y puente para que las pequeñas y medianas empresas puedan conectar con inversionistas y asimismo que estos les ayuden a escalar de acuerdo a la ruta de crecimiento de cada empresa. Asimismo, los inversionistas, por supuesto, buscan un retorno en su inversión. Club Pymes proyecta tener un capital por más de $30 millones para seguir ayudando a cerca de 500.000 pymes en el país. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos interrogantes para la reflexión. Por ejemplo, Pipe, ¿ya sabes por qué este fin de año se dinamizó mucho más el turismo interno que el turismo al exterior? Pues queda clarísimo con esa nota de Karen y uno entiende por qué la gente prefiere irse a La Vega y no a Las Vegas. Bueno, Karen, ¿y la plata que te queda de no irte a Las Vegas sino a La Vega, ya sabes en qué CDT ponerla? Pues todavía no lo sé, pero lo puedo resolver muy fácilmente entrando a Mejor CDT. Y ustedes no dejen de acompañarnos el año entrante, es decir, la semana entrante, para seguir haciendo aquí el seguimiento de todas las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo en el año nuevo, aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.